porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En directo, desde el ministerio La Visión del Reino, provincia de Iquique, Alto Hospicio, Chile. Junto al pastor Jair Ramos, presentamos Palabra Viva y Eficaz. ¿Quién quiere escuchar la palabra del Señor? Que oír al Señor, escuchar al Señor. Quiero que el Espíritu Santo me ministre en esta mañana, ¿ven? Con el mismo ánimo, con la misma alegría, con la misma pasión que cantamos, que alabamos, que de nosotros mismos pueda salir una expresión de alabanza de esa manera, que venimos a la casa de misericordia. Y uno se quiebra porque la verdad de las cosas que uno piensa en uno mismo, uno piensa en sus debilidades, uno piensa en sus torpezas, uno piensa en sus situaciones y Dios podía, qué rato, qué tiempo haberse aburrido de nosotros, habernos dicho, ¿sabéis qué? Córtala, ándate de aquí, te cierro las puertas, haberse cansado de nosotros, pero siempre la puerta está abierta para nosotros. Siempre la puerta está abierta. Entonces uno dice, grande es tu amor, Señor. Tu amor es más grande de lo que piensa nuestra mente. Tu amor es mucho más profundo de mis debilidades. Es como un hijo, como un papá con un hijo, cuando el hijo se puede equivocar. Yo recuerdo esa vez cuando estábamos trabajando en la Radio Progreso y a nosotros nos escuchaban por radio mucha gente. El día domingo apareció un joven porque había escuchado la radio y empezó a acercarse a nosotros. Pero resulta que este joven estaba lleno de delincuencia, un camino de delincuente, sus padres presos, su madre la habían matado. Y él me cuenta su historia, una historia súper desgraciada, por decirlo así, súper trágica. Y ese muchacho, cuando se acerca a nosotros, o a mí en este caso, entramos a la oficina de la radio, me acuerdo, y él dijo, sabe que a mí me gustaría estar con la iglesia, a mí me gustaría participar entre ustedes, pero la verdad de las cosas es que soy muy malo. Así dijo, soy muy malo, he hecho tantas cosas en mi vida, vengo de una vida desgraciada, por decirlo así. Y la verdad es que cuando lo escuché, me impactó un poco y no tuve que decirle. Quedé como anonadado un poco y cuando lo quedo mirando le digo, mira, ¿tú tienes hijas? Le dije, y me dijo, sí. Te voy a colocar un ejemplo. Si tú te esfuerzas tanto por comprarle un traje a tu hija, un traje bonito, un traje de fin de año, ojalá que sea un traje blanco, con zapatos blancos, o hasta con guantes blancos. Y tú como papá la tomas de la mano y la llevas a un lugar, y la llevas a esa gran fiesta de fin de año, pero tú le compraste ese vestido blanco. Tú lo tienes tomado de la mano a tu hija. Y es tu hija. Pero si tú vas en la mitad del camino y esta niña se cae porque cometió un error, porque la soltaste y de repente se cae y se ensucia, y se ensució todo lo que tú compraste, el vestido blanco, sus zapatos blancos, sus guantes blancos, y se cayó por torpeza. Dime tú, ¿cómo reaccionas tú? Vas y le dices, viste, nunca más te voy a comprar el traje, porque te caíste, niña tonta, una bofetada. O tú la ayudas, la levantas, la llevas a su casa. O si estás dispuesto a comprar de nuevo otra ropa, se la compras y luego la vuelves a tomar de la mano, y luego vuelves a llevarla a la fiesta. Yo le dije, y cuando le estaba diciendo esas cosas, ese niño empezó a llorar. Y yo le dije, así es Dios. Amén. Dios es un Dios lleno de amor, Amén. lleno de misericordia. Porque la Escritura dice que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Lento para la ira. Él no se apresura en enojarse. ¿Se va a enojar algún día? Se va a enojar.
Pero la Escritura dice, a través del profeta, porque no decayeron tus misericordias, estamos con vida. Porque cada mañana se renuevan tus misericordias. Y hoy día uno logra entender la soberanía de Dios. Que estamos en el tiempo de la gracia. ¿Sabían ustedes? Y a veces nos cuestionamos nuestra razón, nuestra mente. Y cuando nos cuestionamos nuestra mente, nuestra razón, entonces queremos ayudar al Señor en su salvación y como que queremos pagarle al Señor su salvación. Y queremos decir, Señor, nosotros te pagamos. ¿Y nosotros cómo te pagamos? Te pagamos demostrando que nosotros nos vamos a esforzar. ¿Y a cuántos de alguna manera se han tratado hasta de esforzar en ustedes mismos? Y vuelven de nuevo a caer, y vuelven de nuevo a pegar, y vuelven de nuevo atrás, y vuelven de nuevo. ¿Se ha dado cuenta? A mí muchas veces me pasó. Yo recuerdo cuando estaba recién comenzando en el Evangelio, la primera experiencia que yo tuve con Dios, la primera experiencia que Dios habló a mi corazón. Yo tenía 12 años, yo estaba cansado porque yo tenía un problema muy grande que tenía que solucionar. Un problema súper grande, que no lo solucionaba adolescente. Pero yo amaba a Dios, yo quería salir de ese problema, de esa problemática, y no podía. Hasta que llegó un día que oré, ayuné, me esforcé, hice de todo, y nunca pasó absolutamente nada. Me recuerdo que estaba acostado, estaba mirando al cielo, al techo, pensando en ese problema que tenía. Yo le decía, Señor, no sé más qué hacer. He orado, he ayunado, he hecho de todo. No sé qué más hacer. Incluso me cuestioné esa misma tarde y pensé y dije, capaz que ni soy hijo de Dios. Capaz que ni soy hijo de Dios. Son las batallas que uno tiene al comienzo, ¿se acuerdan? Y de pronto viene una voz del Espíritu Santo y me dice, solo así, puesto los ojos en Jesús. Amén. Y cuando escuché esa palabra, puesto los ojos en Jesús, me levanté y yo no sabía que esa palabra estaba en la Escritura, porque como estaba recién comenzando, no sabía que esa palabra estaba en la Escritura, en la Biblia. Así que la agarré y empecé a buscarla. ¿Dónde está? Aquí está, la encontré. Hebreos capítulo 12. Y cuando abro las Escrituras y empiezo a leer, empieza el escritor de los Hebreos diciendo, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y este es el mensaje que yo escuché de parte de Dios. Despojémonos. Despojémonos de todo peso y del pecado que te sitea, que te rodea. Y sigamos corriendo la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Caso cerrado. Cuando escuché eso, fue como una bomba, explosión dentro de mi mente, se expandió, se abrió mi entendimiento, y entonces logré entender realmente que si estoy hoy día en pie delante de Dios, y si ustedes están en pie delante de Dios, es solo por su gracia. Amén. Es solo por su misericordia. Amén. Que por mucho que yo más me esfuerce y le ponga fuerza y me esfuerce, jamás voy a poder agradar en su plenitud del corazón de Dios. Y esa es la razón por la cual fue enviado el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios no nació bajo simiente pecaminosa. Pero todos nosotros de alguna manera nacimos esclavos al pecado. Pero Cristo no fue concebido del pecado. Amén. Por tanto, como no fue concebido del pecado, entonces vino la salvación para nuestra vida. Y hoy, por medio de Jesucristo, porque Él comienza la obra y luego Él la terminará. ¿Y cuántos tienen la seguridad de salvación? ¿Hay alguien que no tenga seguridad de salvación en esta sala? ¿Quién tiene seguridad de salvación? Que levante la mano. ¿Quién tiene seguridad de salvación? Tenemos seguridad de salvación.
Porque hoy día sabemos y entendemos que no es por obras humanas de justicia propia que podamos hacer, sino que es solo por su misericordia. Es por su fidelidad. El día de mañana, cuando tú te acerques a la muerte y te vas a acercar a la muerte, y el ángel va a estar allí, un ángel gran, quizás un gran y portentoso ángel, te va a preguntar y te va a decir: ¿de qué tribu eres? Y tú vas a decir: no soy de ninguna tribu. No pertenece a la tribu de Benjamín, no pertenece a la tribu de Judá. Y tú le vas a tener que decir al ángel: no pertenezco a ninguna tribu. Pero soy de aquellos gentiles que no pertenecen al pacto antiguo, pero pertenecen al pacto nuevo. Amén. Hecho en la sangre de Jesucristo. Y entonces el ángel sabe lo que te hará. Bienvenido, hijo del rey. Gracias. No me escucharon, ¿no? Gracias. Bienvenido, hijo del rey. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Dice así, vamos a hablar. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí está hablando de Cristo, de nuestro Señor. Primero habla el apóstol de Cristo y dice: acercándoos a él, o sea, acércate a él. Y luego dice: piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. ¿No le pasó eso al Señor cuando estaba, y uno lee el capítulo 53 de Isaías? ¿Y qué es lo que comienza diciendo el profeta Isaías? Despreciado y desechado entre los hombres, ¿recuerda? Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus heridas y por sus llagas fuimos nosotros curados y sanados. Pero antes de que fuésemos sanados y curados, él sufrió un desprecio. ¿Y cuál es el desprecio? El desprecio de los hombres. Sus mejores amigos, que eran los 12 amigos que él había seleccionado, de esos 12, uno le dio la espalda, lo apuñaló por la espalda, lo entregó por 30 monedas de plata, y más encima, cuando el otro le dijo que iba a seguir hasta el fin, antes que cante el gallo, lo niega 3 veces. Despreciado y desechado entre los hombres. Solo fue a la cruz. No fue acompañado de nosotros. No fue acompañado de alguien como diciendo: tú puedes, vamos, yo te apoyo, tú puedes. ¿Se dan cuenta que de repente uno está solo en la vida, o pasa periodos solo, y cómo le alienta un puro like de Facebook? O de repente una llamada por teléfono te alienta, o de repente una simple conversación de alguien. Cristo estuvo solo. El Señor estuvo solo camino a la cruz, en esa pasión que él tenía, estuvo solo. Y más encima, yo no sé si ustedes lo han notado, cuando él va cargando cerca de 65 kilos de madera, que no era madera pulida, sino que era una madera pesada, había sido golpeado toda la noche, y mientras él va solo, moribundo, lo habían casi desnudado. Tenía una corona de espinas, y había sido golpeado con 40 menos 1 de azotes, y con unas cosas que le desgarraban la espalda. O sea, era un tremendo sacrificio ir solo cargando una cruz. Y más encima, la ley romana decía que estaba establecido que maldito es aquel que es colgado en un madero. O sea, era una maldición en la ley. Era un hombre maldito. Era peor que los delincuentes que hay hoy. Y Cristo estaba solo cargando la cruz. Y mientras cargaba la cruz y estaba solo, uno de los hombres más sanguinarios, como son los hombres los romanos, ellos, cuando vieron a Jesús tan moribundo y tan solo prácticamente, le pidieron a Simón de Cirene, ¿sí? Simón de Cirene, le piden a Simón de Cirene, a un hombre, y le piden que lo ayude. ¿Ve? Miren, nótese ese cuadro.
Y yo me pongo a pensar, para que ese sanguinario hombre romano le pidiera a otro hombre que lo ayudase, es porque realmente había visto al Señor muy despreciado y muy desechado. ¿Sí o no? ¿Me explico, no? Pero miren lo que dice el versículo 5. Dice así: vosotros también. Y aquí nos está hablando a nosotros, a la iglesia. Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Sacrificios aceptables a Dios. Y aquí hablamos la otra parte, porque si en un comienzo hablamos de que no podemos hacer nada por salvarnos, pero una vez tanto dentro de la salvación, entonces ahora nosotros entendemos que podemos hacer sacrificios y esforzarnos en la gracia y hacer sacrificios aceptables a Dios, pero por medio de Jesucristo. Porque la Escritura dice ser edificados como casa espiritual. ¿Sabe cuando Pedro aprende este patrón bíblico del reino? Cuando Pedro fue que lo aprende, cuando el Señor pregunta a sus discípulos en el capítulo 16 de Mateo y les dice: ¿quién decís vosotros que soy yo? Ya llevaba aproximadamente 2 años con esos discípulos y le dice, el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos y le dice: ¿quién decís vosotros que soy yo? Pero antes de preguntar eso dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y aparece respondiendo los discípulos y diciendo: unos te comparan con Juan el Bautista, otros te comparan con Elías, otros te comparan con alguno de los profetas. Y de alguna manera la gente que estaba afuera lo comparaba al Señor como uno y lo ponía al nivel de los profetas. Pero ojo con esto, el Señor no estaba al nivel de los profetas. El Señor estaba a un nivel superior de los profetas, porque era la palabra profética hecha carne. ¿Me explico, no? Entonces, como era la palabra profética hecha carne, después Él confronta a los discípulos y les dice: ¿y ahora qué decís vosotros que soy yo? Y esa pregunta nos debe a nosotros confrontar. ¿Qué es Cristo para ti? Para los católicos apostólicos romanos, Cristo puede ser una liturgia, Cristo puede ser un pago de una indulgencia, Cristo puede ser una forma religiosa, Cristo puede ser el periodo del baile de la tirana, Cristo puede ser la celebración para Semana Santa. Para otros religiosos puede ser Cristo la estructura esquemática religiosa. Pero pregunta Cristo: ¿qué yo soy para ti? ¿Qué eres para nosotros? ¿Qué es? Si tuviéramos que pensar en esa misma confrontación de esa palabra que recibió el apóstol Pedro, antes de ser apóstol, sino que era discípulo, y como discípulo recibe junto a los otros discípulos esa pregunta diciendo: ¿quién decís vosotros que soy yo? Es como que Él te mire y te diga: Julio, ¿quién dices tú que soy yo? No qué es lo que te enseñó el pastor de lo que yo soy, no qué es lo que te aprendiste en la iglesia de lo que yo soy, sino qué dices tú de lo que yo soy. Es diferente. Que Él te confronte y te diga: Enrique, ¿qué dices tú que soy yo? ¿Qué soy para ti? ¿Soy una religión? ¿Soy un culto de día domingo? ¿Soy un ayuno? ¿Soy un pago de un diezmo? ¿Una ofrenda? ¿Qué es lo que soy para ti? Y esa pregunta enmudeció a los discípulos, los dejó callados. Y de pronto dice la Escritura que aparece Pedro de entre todos los discípulos y les dice, se paró enfrente, yo me imagino a Pedro parándose enfrente del Señor, mirándolo a los ojos. Miren, entiendan, hermanos, que estaba enfrente de aquel que todo lo ve. Amén. De aquel que no podía ver ninguna mentira. Y fue muy valiente Pedro al pararse enfrente de Cristo y le dijo: Señor Jesús, escúchame bien. No pienso que lo haya dicho tan así, tan sin sentido como lo digo yo. Pero lo dijo desde el fondo del corazón porque su entendimiento se abrió.
Se le abrió su entendimiento, fue una revelación que impactó su vida. Fue impactado Pedro en ese momento con la palabra, y entonces cuando fue impactado, él le dice: Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Amén. Aleluya. Tú eres el Mesías. Lo que Pedro le estaba diciendo en ese momento: eres el hombre más extraordinario que ha venido a la tierra. Eres el Rey de los cielos. Eres el Rey de la eternidad, y hoy estás aquí entre nosotros. Eres el que fue profetizado desde antes de la fundación del mundo, el que fue profetizado por Moisés, el que fue profetizado por Habacuc, el que fue profetizado por Daniel, el que fue profetizado por Miqueas y por todos los profetas, por Elías, que iba a venir uno, el justo. Tú eres, ya no lo esperamos, tú eres. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Lo que le estaba diciendo parecía en ese tiempo para Pedro una tremenda herejía. ¿Saben por qué? Porque los judíos a nadie podían llamar, ni menos a un hombre podían llamar Dios o adjudicarle divinidad. Pero le estaban adjudicando divinidad a Cristo, y Pedro en ese momento le estaba adjudicando a divinidad y le estaba diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? La respuesta del Señor Jesucristo dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Le habló de una bienaventuranza. Hermanos, ¿están aquí? Amén. Bienaventurado. ¿Saben lo que significa la palabra bienaventurado? Significa 3 veces felices, gozosos, dichosos. Bienaventurado eres, Pedro. Te sacaste más que la lotería. ¿Cuántos lo creen? Amén. Eres un bienaventurado. Fuiste favorecido por Dios. Porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Y cuando dice no te lo reveló ni carne ni sangre, se refiere, no lo aprendiste en una escuela teológica, no lo te enseñó el pastor. Esto no te lo enseñó ni carne ni sangre, sino que fue una revelación del Padre de la eternidad, que abrió tu entendimiento, que algo pasó en tu mente, se abrió tu entendimiento. Y escuchaste esa dulce voz. ¿Cuánto le he escuchado la voz de Dios? Amén. Llamándolo. Amén. Es impresionante esa potente voz cuando te impacta y te llama. Es la misma voz que escuchó el apóstol Pablo camino a Damasco, cuando escucha solamente su nombre, que sale de la boca de Dios. Cuando ese nombre sale de la boca de Dios, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Bastaron 3 frases, 3 palabras. Y esas 3 palabras mandaron a tierra al mejor de los apóstoles. Entonces queda derribado, y cuando se cae, derribado por esa impactante voz, escucha esa voz del llamado, porque se encuentra con la gloria de Dios. Porque sabe que no está enfrente de cualquier persona, está enfrente del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y cuando está enfrente del Rey de Reyes y el Señor de los Señores, él queda impactado. Y él quedó ciego porque la luz vino a sus ojos. Y quedó ciego, y cuando quedó ciego, con temor y con temblor, le dijo: Señor, ¿quién eres? Y vuelve de nuevo la voz y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego viene la segunda parte de ese hombre que es impactado por la gloria de Dios, y entonces dice: ahora, Señor, que sé quién eres. Que fue lo mismo que le pasó a Pedro. Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. A Pablo también le pasó lo mismo y dijo: Señor, tú eres el Mesías, tú eres a quien yo ahora desde hoy en adelante voy a seguir hasta la eternidad. Vas a ser mi pasión, vas a ser mi vida, por ti voy a respirar, será la existencia de mi ser. Toda mi vida estará debajo de tus pies. Y entonces le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Y es lo mismo que le pasa a Isaías cuando ve y dice: vi yo al Señor en un trono alto y sublime. Y lo vio en el templo cuando Isaías, antes de ser profeta y antes de recibir el llamado a ser profeta, él se acerca al templo, y cuando ve el templo dice que vio una tremenda gloria de Dios.
Y cuando ve la gloria de Dios empieza y ve, dice, vi yo al Señor en un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 oh Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de tu gloria. Aleluya, aleluya. Sí, toda la tierra está llena de tu gloria. Y cuando él empezó a ver cómo se revoloteaban los serafines, dijo, ¡ay de mí! Porque se dio cuenta que era un hombre pecador. ¡Ay de mí que soy un hombre malo, inmundo de labios y habito en un pueblo de labios inmundos! Y entonces sale de esa gloria que él está viendo un ángel con un carbón encendido y se lo pone en su boca. Y lo quema y lo graba y lo deja grabado para siempre. Y le dice, nunca más vuelvas a decir que eres un hombre inmundo, porque si Dios te revela su gloria, entonces nunca más serás un inmundo. Nunca más serás un inmundo. Desde hoy en adelante el fuego del carbón de Dios estará sobre tus labios. Y de pronto del trono sale un llamado, el llamado al servicio, a la obra de Dios, a esos que ven la gloria de Dios, y aparece, y entonces Dios dice, he aquí, ¿a quién enviaré? Se produce la necesidad de Dios trabajar con el hombre, y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces, bien, hombrecito Isaías se para enfrente de Dios y le dice, Señor, aunque no soy nada, aunque soy un miserable, aunque soy ciego, soy desnudo y no puedo por mis propias fuerzas, y si tú estás pidiendo gente que te sirva, entonces te digo yo, Señor, toma mi vida, heme aquí, envíame a mí. Y transformó esa palabra a su corazón. Porque empezó a ordenar los criterios de la mente de cada uno de ellos. 3 siervos de Dios, 1 del antiguo pacto y 2 del nuevo pacto. Y la roca que es Cristo le habla a la piedra que es Pedro. Y le dice, Pedro, bienaventurado eres. No les da felicidad a los que están escuchando. Eres un bienaventurado. El problema es que todavía no le creemos a Dios, porque Dios ya nos dijo, vosotros sois pueblo escogido por Dios. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer por medio de Jesucristo los sacrificios espirituales a Dios. Por eso en el versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa. O sea, no solamente es el fundamento Cristo, también es la piedra final. O sea, Cristo tiene que ser exaltado en todo. Y luego dice, y el que creyere en Él no será avergonzado. No seremos avergonzados. Para vosotros, pues, los que creéis. ¿Cuántos creen? Amén. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Amén. Pero para los que no creen, porque hay gente que no cree, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Y saben qué significa eso? Que mucha gente que se jacta hoy en día, mire, ustedes sabían que el ateo tiene que hacer mucho esfuerzo de parte humana para negar la existencia de Dios. Porque como fuimos creados imagen y semejanza de Dios, Dios nos diseñó de tal manera que siempre nos dejó que dependiéramos de algo más grande que nosotros. Amén. Y por eso es que tú cuando ves la historia, y la historia secular, tú siempre ves a los mayas adorando al sol, a los incas adorando al sol,
a los mapuches adorando la tierra. Y siempre ves a los hombres desde antigüedades adorando a los dioses. No es que hay alguien superior. Entonces, el ser humano fue diseñado por Dios a imagen y semejanza de Dios para adorar a Dios. Amén. Por tanto, el ateo hace mucho esfuerzo para negar esa existencia y esa adoración. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en delito y pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hoy día por gracia somos salvos. Aleluya. Gracias, Señor. Por gracia somos salvos. Y no solamente Pablo se queda diciendo eso, sino que y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Mira lo que Él hizo. Podía habernos dejado solamente con la salvación, pero fue mucho más allá que la salvación. Fue mucho más allá de lo que nosotros pensamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Aleluya. De todos los linajes, Él miró. Y uno queda tan impactado con lo que Dios te dice, que uno dice: Señor, ¿pero qué? ¿Soy linaje escogido? O sea, me llamaste, Señor, para tener un propósito conmigo. Mas vosotros sois linaje escogido. Amén. Dígame a eso. Vosotros sois real sacerdocio. Aleluya. Real sacerdocio. Y no somos del sacerdocio levítico del antiguo pacto. Porque cuando Cristo vino, en Él se manifestaron tres ministerios: el ministerio profético de la palabra, el ministerio sacerdotal, que de alguna manera el ministerio sacerdotal garantizaba el pacto que Dios había hecho con el pueblo antiguo, lo garantizaba. Pero cuando uno hace un pacto o una alianza, la alianza siempre se hace de dos. Cuando tú haces un pacto, una alianza, tú le das la mano y dices: hagamos un pacto, hagamos un contrato, hagamos una alianza, y Dios va y te da la mano. Pero Dios sabía que el pueblo de Israel, o que cualquier hombre que hiciera un pacto con Él, sabía que de alguna manera por causa del pecado lo podía quebrantar. Porque de alguna manera habían sido vendidos al pecado. Mire, vaya siguiendo. Pero sin embargo, cuando viene Cristo, o sea, en el tiempo antiguo, esa es la razón por la cual se inició el ministerio de los sacerdotes. Y el ministerio sacerdotal, ¿qué es lo que hacía? Mantenía bajo garantía el pacto. Era como una garantía el ministerio sacerdotal. Era una garantía de parte de Dios para su pueblo. El ministerio sacerdotal le daba una garantía. La garantía a ese pueblo que si tú, por ejemplo, no pagabas o no hacías lo que realmente decía la ley o el pacto que Él estaba metiéndote, entonces Él de alguna manera puso al sacerdote para que a lo largo de un año se hiciera toda una liturgia y que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo y que ofreciera el perdón de los pecados por el pueblo. Por tanto, era una garantía. Y luego aparece el pueblo diciendo: queremos rey, queremos rey, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Y de pronto Dios le dice: ¿ya quieren rey? Ahí tienen rey. Apareció Saúl, el primer rey de Israel. Pero después que apareció el rey de Israel, Dios trajo un hombre conforme a su corazón y trajo a David. Y entonces Dios en el antiguo pacto instauró estos tres: a través de Moisés el ministerio profético, a través de Aarón el ministerio sacerdotal, y luego a través de David el ministerio del reinado. Por tanto, habían tres ministerios desarrollándose a lo largo de la historia, pero todo eso era para darle seguridad al pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. En donde en el capítulo 12 de Génesis le dice: a ti te daré una descendencia
en donde todas las familias y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y lo mete en un pacto, en una alianza. Pero ustedes conocen la historia, cómo termina. Cuando vino Cristo, ¿qué es lo que sucedió? Desecharon a la piedra que había venido. ¿Recuerdan? Sí. Los desecharon. Le dieron la espalda. ¿Saben que ni siquiera los romanos fueron los que enjuiciaron a Cristo? ¿Quién fue que enjuició a Cristo? Su pueblo. Y en el capítulo 1 de Juan dice que Dios a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. O sea, vino a su pueblo, vino a hacer su obra, vino a rescatarlo, pero ellos no lo lograron ver. Y ellos endurecieron sus corazones. Y al endurecerse en sus corazones, entonces ellos de alguna manera se quebró el pacto. Pero luego en ese capítulo 1 de Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero luego abre la salvación para nosotros e introduce un nuevo pacto. Dice, pero a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y de sangre. Y es lo mismo que le dice el Señor Jesucristo a Pedro en el capítulo 16, cuando dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Por tanto, en Cristo venían esos tres ministerios. Y nosotros, nuestro sacerdocio nos viene por el linaje de Aarón, por el linaje de los levitas. Nuestro sacerdocio viene por el linaje de Cristo. ¿Y qué es un linaje? Es un ordenamiento ministerial que tiene eternidad. Porque cuando entraban los sacerdotes del antiguo pacto y entraban al lugar santísimo, ellos estaban con mucho miedo. Ellos traían un becerro, ellos traían un cordero, y ellos entraban con mucho temor, con mucho miedo, ofreciendo el pacto. Y ellos tenían una campanilla acá. ¿Se recuerdan? Unas campanillas que sonaban, y como nadie podía pasar al lugar santísimo, entonces los sacerdotes que estaban en el lugar santo, ellos escuchaban si dejaba de sonar la campanilla. Y si dejaba de sonar la campanilla es porque estaba muerto. O sea, Dios no había aceptado la ofrenda. Sin embargo, cuando el sacerdote salía de esa cortina y abría la cortina, él sonreía y decía, nos perdonó. Y los sacerdotes que estaban a su alrededor decían, nos perdonó. Otro año más de gracia. Vamos ahora sí a agradar a Dios. Y de repente agarraban el chofar y le decían a los músicos, toquen el chofar y díganle al pueblo que Dios ha perdonado a su pueblo. Y empezaban a tocar los 7 pitidos del chofar, pi, 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 que era la señal que el pueblo judío recibía. Todas esas cosas eran sombra y figura de lo que tenía que venir. Hoy día, hermanos, llegó nuestro sumo pontífice sacerdote. Amén. Y él, cuando se levantó de entre los muertos, díganme ustedes, ¿dónde está? Él está allí, en el verdadero lugar santísimo. Y él, como sumo sacerdote, está ofreciendo sacrificios para nosotros. Amén. Por tanto, somos un real sacerdocio. Tenemos un sumo pontífice, un sacerdote. Y la característica del sacerdote es que intercede para que se mantenga en garantía el pacto. Amén. ¡Aleluya! Entonces intercede por ti, intercede de día y de noche por tus debilidades, por tus situaciones, por tus problemas, en el verdadero lugar santísimo. Y algún día Cristo, al igual como salió el sumo sacerdote antiguo y abrió las cortinas, algún día las cortinas de los cielos se abrirán y entonces verás su gloria. Aleluya. Él está en el verdadero lugar santísimo. Por eso que Él resucitó. Cristo está vivo. Amén. ¡Aleluya! Está vivo nuestro sacerdote. Nuestro sacerdote no está en Roma. Nuestro sacerdote no está en Roma. Nuestro sumo pontífice está en la eternidad. Está intercediendo por nosotros. Está intercediendo por nuestras debilidades. Está intercediendo por nuestros problemas.
Y mire, fíjese, y nos da tanta garantía de que no solamente Él es el sumo sacerdote, sino que también nos da tanta garantía que Él también es la ofrenda ofrecida. Por eso que Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero por excelencia. 2 veces el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y después en otro lugar del ministerio más adelante Cristo dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo alegría, contentamiento. Si el Padre lo dijo y Dios está en la eternidad, entonces hoy día el Padre está mirando a Jesucristo, y Jesucristo está con su costado herido, Jesucristo está con sus hoyos en sus manos, en sus pies. Dice la Escritura en Apocalipsis: y mirarán al que fue traspasado. Y hoy Él dice al Padre: aquí está, aquí están, aquí está el pago. Ya no son más deudores. Ya no le deben nada a nadie. Aquí está el pago. Por eso que la ira de Dios cayó en Jesucristo en la cruz. Si tú tenías que haber estado en la cruz muriendo por tus pecados, pero la ira de Dios cayó en Cristo. El enojo de Dios cayó en Él. Por tanto, lo único que vas a recibir de Él es una sonrisa, porque Él ya no te ve destruido, te ve en Cristo. Somos real sacerdocio. ¿Cuánto dicen amén? Somos real sacerdocio. Somos una nación santa. Y uno dice: pero ¿cómo? No, ahí se equivocó, pastor, yo no soy tan santo. O si Dios no dice que soy santo, entonces soy santo. Ser santo no significa andar con corbata, andar así como que no mata ni una mosca, no. Ser santo significa que tú fuiste apartado del mundo, fuiste apartado de las tinieblas, fuiste apartado, fuiste seleccionado, porque hay alguien que te compró a precio de sangre. Aleluya. Ya no puedes vivir para ti. Me compraste, Señor, a precio de sangre. Te costó tu vida, Señor. Te costaron tus llagas, tus heridas. Te costó tu esfuerzo, tu corona de espinas en tu sien. ¿Saben por qué las espinas estaban en la sien? Porque los pensamientos inicuos y malos los pensamos nosotros, no los pensó Él, los pensamos nosotros, pero Él estaba pagando por nuestros pecados. Porque los clavos estaban en sus manos, porque nuestras manos habían tomado lo indebido, pero Él estaba pagando. ¿Y por qué los pies en sus clavos? Porque no eran nuestros pies los que iban tras el pecado, pero Él estaba pagando por nuestros. Entonces Él es el campeón de los campeones. Amén. Él es el campeón de los campeones. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso. Es el campeón de los campeones. Es el gran vencedor. Y por eso que ahora el gran vencedor te dice: más vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Y podemos decir, sí, es verdad, no éramos pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Amén. No les da alegría, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Entonces no voy a escuchar absolutamente ninguna voz que me diga que no puedo ir en pos del amado. ¿Me escuchó? Amén. No puedo decirme a mí mismo: no, yo no voy a ir en pos de mi amado. La mujer del Cantar de los Cantares dijo: mi amado metió su mano en la ventanilla. Cuando ella vio a su amado meter la mano en la ventanilla, dice: y mi corazón se conmovió. Y ella, cuando se levantó a abrirle a su amado, se dio cuenta que su amado no estaba, y salió a buscar a su amado. ¿Cuántas veces estuvo Cristo golpeando la puerta de nuestro corazón? Y Él golpeaba la puerta y nosotros no abríamos. Y de pronto se conmovió nuestro corazón, reaccionamos y entonces llegamos a la puerta, abrimos, y cuando abrimos ya no estaba. Entonces dice el Cantar de los Cantares: lo busqué y no lo hallé. Pero luego dice: y tras su hablar salió mi alma. Y hoy día lo único que escuchamos es la palabra. Yo a veces le digo: Señor, ¿cómo me gustaría verte físicamente, invitarte a almorzar conmigo? Estaría todo el día, como dijo Zaqueo: Señor, baja,
Si puedes pasar de mi casa. Pero hoy no lo vemos. Pero hoy tenemos algo que nos guía, que es su palabra. Y tras su hablar salió mi alma. Y cuando salimos en medio de un mundo lo buscamos y preguntamos y le decimos: oh doncellas de Jerusalén, si habéis visto a mi amado, decidle que hoy estoy enferma de amor por él. Porque se produce una necesidad en el alma. Porque lo que nos trae a la iglesia, nos trae a la congregación o nos trae a buscar a Cristo es una necesidad que tenemos. No nos hemos inventado en nuestra cabeza. No pueden quitar la casa, no pueden quitar el negocio, no pueden quitar un auto, pero jamás quitarán la fe y el corazón. Jamás quitarán esta pasión que tenemos en el alma. Nunca la podrán quitar. Por eso que cuando mataban a un cristiano se multiplicaban 1000, porque la obra de Dios es poderosa. Amén. Y es indestructible. La ideología de género es solamente un boom. Algún día esa ideología de género estará debajo de los pies de la iglesia, porque se levantará una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Se levantarán de nuestros jóvenes, hermanos, de nuestros niños. Trabajaremos por nuestros niños, trabajaremos por nuestros jóvenes. Escucha, esto es una palabra profética. Trabajaremos por nuestros niños, trabajaremos por nuestros jóvenes, moveremos las aguas y entonces enseñaremos a los adolescentes que sí tienen que amar a Dios. Así será. Seremos los que provocaremos el avivamiento. Nosotros, Dios nos llevará y le diremos a Dios: Señor, así como un día la vara de Aarón estuvo seca. ¿Y qué es lo que es una vara seca? Una vara seca no es nada, absolutamente nada. Pero cuando Aarón la tomó en su mano, entonces esa vara reverdeció. Por tanto, hoy Cristo, sumo sacerdote, tomará su iglesia. Esta iglesia que parece una vara seca, la tomará en su mano y esta reverdecerá. Sí. El nuevo sumo pontífice y sumo sacerdote tomará esta vara seca. ¿Cuántos lo creen, hermano? Él nos tomará. Empezaremos a dar fruto. Gloria a Dios. De una vara seca van a haber mucho fruto. Yo lo creo, Señor. Es tu palabra. Todos los que están escuchando aquí, Julio, todos los que están escuchando, Él nos tomará, Él nos tomará. No nos daremos cuenta, Él nos va a tomar. Él va a tomar a nuestros hijos, esos que están descarriados, Él los va a tomar. Él va a tomar a nuestros hijos, Él va a traer a los nietos que están alejados, Él los va a traer, Él los va a tomar. No será tu obra, será la obra de Dios. Nadie se va a gastar. Pero nosotros le diremos a Dios: aquí estamos presentes, Señor, cuenta conmigo. Yo quiero ser ese Pablo que humea, pero antes que se apague el Pablo, enciéndeme con tu fuego, Señor. Enciéndeme de lo más profundo, sopla sobre mí y lléname de pasión. Que en mis últimos días la gente diga que murió un mártir. Esto está la muerte. Juégatela por tus hijos. Si eres mamá, juégatela por tus hijas, juégatela por tus hijos. Llámalos al arrepentimiento, llévalos a los congresos, llévalos y entonces verás cómo Dios impactará a tus hijos. Dios lo hará volver. Algún día cantaremos ese salmo glorioso que dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Él volverá. Solamente déjate llevar por el poder de su Espíritu Santo. Déjate llevar por el fuego de Dios. Levántate en la mañana y dile: Señor, aquí estoy. No sé para dónde ir, pero sopla con tu Espíritu Santo. Llévame, Señor, a donde tú quieres llevarme. Y tú dices: pero no hay plata. El Señor te dice: no importa, yo soy dueño del oro y de la plata. Yo te voy a proveer de todo. Aleluya, así será. Bendito sea Dios. Aleluya. Así será. Dios es fiel. Las deudas no te pueden
dejar estancado en el camino. No te pueden dejar estancado en el camino. Levántate como una sierva de Dios. Levántate como un siervo de Dios. Levántate y confronta ese deuda y dile: en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, todo lo puedo. No hay nada imposible para Dios. Yo sé que hay muchos de ustedes que están pasando situaciones económicas difíciles y yo también lo he dado a Dios, pero hermano, esta es la voz profética. Dios levantará nuestras cabezas. Dios levantará nuestras cabezas. Dios levantará nuestra cabeza. No habrá deuda. Aleluya. No habrá ninguna deuda. Lo declaro en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Así será. Dios nos dará la inteligencia para ministrar. Nos pondrá sabiduría en las finanzas. Ya no compraremos lo que no tenemos que comprar, porque no seremos consumidores compulsivos, sino que estaremos guiados por el poder del Espíritu Santo para dar todo lo que tiene que ser a la obra de Dios. Y algún día pueden preguntarle a Dios, cuando vean todos sus problemas. Yo sé que ustedes lloran porque sienten en el corazón la palabra. Cuando vean, hermanos, yo se los digo, ustedes mirarán hacia atrás y verán cómo es grande Dios. Así como ustedes han creído en ese Dios que cuando Moisés salió con su vara y tuvo miedo enfrente del Mar Rojo y detrás venían los egipcios a matarlos, él dijo: Señor, ¿qué hacemos? Y él se iba a arrodillar, iba a orar, y Dios le dice: no lo hagas, no te arrodilles, levántate y declara la palabra. Y entonces él se levantó con la vara y Moisés declaró la palabra y le dijo a ese mar: ábrete. Y en ese momento Dios hizo el milagro. No fue él. ¿Qué podía él hacer el milagro como hombre de abrir el Mar Rojo? Y empezaron a caminar en seco. 3 millones de judíos caminando en seco. ¡Ese es tu Dios! ¡Ese es tu Dios! ¡Ese es tu Dios, Dani! Es un Dios rico, es un Dios misericordioso, es un Dios grande, es un Dios que está atento a la voz de tu clamor. Es un Dios que te escucha en lo más profundo de tu corazón, que te escuchará. Es el único que siempre estará con nosotros. Nuestros amigos, ni nuestros mejores amigos estarán con nosotros. Y cuando nos abandonen nuestros mejores amigos, solamente quedará Él con nosotros. Y diremos: Señor, estamos solos. Como esa historia que se cuenta de esas huellas que iban, las huellas del Señor y la huella de esa mujer. Y le dice: Señor, me siento tan tranquila porque tú estás conmigo. Y de pronto ella se empieza a desesperar y dice: ¿dónde están las huellas de mi Señor? Solamente veo una sola huella. Le dice: Señor, ¿a dónde estás? ¿A dónde te fuiste? No te preocupes, hija, le dice. Las huellas que tú ves no son tus huellas, son las mías, porque te cargo. Así me siento, Señor. Me siento confortable. No quiero dejar de predicar, hermano. Hay un espíritu profético aquí en esta mañana. No quiero dejar de predicar. Amén. Dios lo hará. Hermano, Dios lo hará. Levanta tu mano y dile: Señor, aquí estoy. Dios lo hará. Lo hará contigo, lo hará conmigo, lo hará con nosotros. Lo harás conmigo, lo harás con mis hijos, lo harás con mi esposa, lo harás con mi abuela, lo harás con mi suegra, lo harás con mis suegros, lo harás, Señor, lo harás, tú lo harás, tú lo harás, tú lo harás, tú lo harás, Señor, tú levantarás mi cabeza. Llegó el momento, pídele, Señor. Hoy día se abrieron los cielos, pídele en esta mañana, pídele y Él te va a dar. Aprovecha de pedir, aprovecha de decirle: Señor, este es mi problema, esta es mi situación, esta es mi necesidad, esto es lo que yo necesito. Pídele: Señor, yo quiero que sean bendecidos mis hermanos en sus negocios, en sus trabajos, en sus familias. Declara la palabra sobre ese mar rojo que ves enfrente. Declara la palabra y camina y ve la gloria de Dios. Ve cómo el mar se abre enfrente de tus ojos.
Dios te sacará de la deuda que tienes. Dios te sacará. Te dará inteligencia financiera, sabiduría. Aleluya, Dios lo hará. No lo hará un hombre, no lo hará una mujer, lo hará Dios. Dios sanará el cáncer que puede haber en el cuerpo de alguien. Dios sanará la enfermedad que puede haber en alguien en este momento, alguna enfermedad que te llena de miedos, una enfermedad que lo único que hace es llenarte de temores. Dile a esa enfermedad: no me toques, en el nombre de Jesucristo, no me toques, no me toques, en el nombre del Señor Jesucristo, no toques a mis hijos. Se derramó una sangre gloriosa. Tengo un sumo sacerdote que está intercediendo por mis debilidades. No te puedes amedrentar. No te amedrentes, iglesia. Aleluya, no te amedrentes. Yo te llevo, yo te cargo sobre mis hombros. Dígale al débil que diga: fuerte soy. Dígale al débil: fuerte soy. Oh, aleluya, aleluya, alábalo, alábalo, alábalo. Hay una presencia de Dios en este momento, hermano, extraordinaria. Alábalo, alábalo, alábalo. Él está aquí, Él está con su ungüento derramado. Hay ángeles ministrando en esta hora. En este mismo momento están tomando esa palabra que sale de tu corazón para llevarla hasta tu mismo trono, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y dar gracia para oportuno socorro. Él intercede por tus debilidades. Acércate a la piedra viva, acércate a la roca eterna de salvación. Aleluya, aleluya. Tú eres mi fundamento. Diga al Señor: Señor, tú eres mi fundamento. Tú eres mi fundamento, tú eres mi fundamento, tú eres la roca de salvación, tú eres la piedra angular. Hoy día pongo mis ojos en ti, Señor. Se levantará una generación extraordinaria. Se levantará una nueva generación con un nuevo despertar. Se levantarán de aquí los reformadores, esos que aman a Dios. Empezarán a hacer cosas extraordinarias, prodigios y milagros. Orarán y se sanarán, verán visiones. Aleluya. Se derramará el fuego del Espíritu Santo. Provocarán el avivamiento que tanto se espera. Así será. Porque el avivamiento nunca ha estado en lo popular. Jamás ha estado el avivamiento en lo popular. Comenzaron 500 personas orando y solamente 120 fueron investidos del poder de Dios. No dudes nada de lo que se está diciendo. Alábalo, alábalo, alábalo. Que no haya duda. Clama a mí. El Señor dice en la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamamos a ti, bendito Dios. Invocamos tu nombre en este lugar, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oh, aleluya, Señor. Declaramos, Señor, nuestra necesidad de ti. Tú eres el Rey. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Así lo harás. Vemos la visión que nos estás poniendo, Señor. Señor, al cerrar mis ojos veo a mis hijos grandes sirviéndote. Veo una nación sirviéndote. Aleluya. Veo una población sirviéndote, honrándote. Tú lo harás. En esta hora, Señor, yo reprendo toda enfermedad. En el nombre del Señor Jesucristo. Toda enfermedad que sea sometida debajo de tus pies. Por la palabra de Jesucristo, por la obra de Jesucristo y por la sangre del Señor Jesucristo.